Primero y segundo de Crónicas. Primero y segundo de Crónicas. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas. Téngalo abierto, capítulo 1. Vamos a orar y luego tomaremos nuestros lugares. Primera de Crónicas, capítulo 1. Téngalo abierto allí. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor en esta tarde-noche. Padre bendito, gracias por el tiempo que ya hemos estado aquí. Gracias por la vida, la salud, los elementos que tú has coordinado, Señor, en tu sabiduría y en tu gracia para que podamos estar delante de ti y escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que toques nuestros corazones con la ternura de tu gracia para recibir tu palabra. Danos el fuego de tu Espíritu, Señor, para arder por ella. El gozo, Señor, de lo alto para poder disfrutar de ella. Pero sobre todo, Señor, pedimos de tu misericordia para ser transformados por ella, para ser conformados a su voluntad. Habla a cada uno de mis hermanos en las áreas que necesitamos para poder ser fortalecidos, instruidos y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares. Primera y segunda de Crónicas, como le conocemos, no es originalmente dos libros o dos tomos, dos rollos, es uno solo. Por la cantidad o lo extenso de estos rollos se han dividido, pero originalmente es una sola exhibición de un relato que tiene un propósito que hoy quisiera compartir con ustedes. Y vamos a entender primero un poquito acerca del trasfondo del libro de Crónicas. Y cuando me esté refiriendo al libro de Crónicas, estaré refiriéndome a ambos libros. Hoy los estaremos viendo como una sola unidad, como lo es. Este libro, hermanos, está dirigido a la generación que había regresado del exilio. ¿Okay? El libro de los Reyes está dirigido a la generación que estaba en el exilio. Y era para recordarles a ellos por qué razón estaban ahí. Y que ellos pudieran evaluar la forma en que habían llegado para que pudieran valorar la manera en que Dios los iba a liberar, esos reyes. Pero las Crónicas está dirigida a aquella generación que regresó del exilio, llegó a Jerusalén para restaurar los muros y edificar la ciudad y reconstruir el templo. Y entonces a esa generación, y habían pasado ya varios años después de que habían regresado, es que está dirigida a las Crónicas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos pudieran ver o recordar lo que Dios había hecho hasta el punto en que Él les llevó allí, porque estando allí ellos habían perdido la esperanza. Ellos estaban perdiendo el gozo, incluso en algunos casos la fe se estaba debilitando en lo que ellos esperaron encontrar o hacer cuando llegaron después del regreso. O sea, ellos regresaron con una sensación de victoria, una sensación de euforia por ver lo que Dios haría, y pasaron los años y las cosas no iban tan bien. El templo, si ustedes ven el relato de Nehemías y de Esdras, el templo no era el gran templo que esperaban, no tenía la gloria del templo de Salomón ni de lejos. La ciudad no acababa de ser reconstruida. Las leyes y todo lo que esperaban ellos no estaba sucediendo. El Mesías que habitaría la ciudad y vendría al templo no había llegado. Ellos tenían esa esperanza de haber regresado para que se restaurara el reino y que pudiera venir el Mesías. Era la promesa esperada y no llegaba. Entonces, en esas condiciones se escribe las Crónicas para esta generación. Y el relato abarca de la historia, un poco de Samuel, un poco de los reyes, pero no es
exactamente una repetición. La sensación que tenemos nosotros cuando leemos Crónicas es como que, esto ya lo leí, lo acabamos de ver, está en Reyes y está en Primera de Samuel. Si ponemos atención, no es exactamente lo mismo. Hay una línea de argumento que tiene un propósito diferente y hay que poderla ver. ¿Cuál es esa línea de argumento del autor para esa generación desanimada? Porque no ven con claridad el futuro. ¿Qué está diciéndoles con esto el autor de las Crónicas? Pues les está diciendo que el Señor conoce el pasado. El Señor no solamente lo conoce, pero diseñó el pasado. El Señor llevó a cabo la historia que lo llevó hasta ese punto presente. Todo lo que ha pasado, lo que han leído en las Crónicas, el Señor lo hizo, lo redactó, por decirlo así. Y entonces lo que vemos es que está mostrando, por un lado, es una recopilación de toda la historia de las escrituras judías. Crónicas es un resumen de toda la Biblia judía en ese tiempo. De hecho, en los escritos judíos, Crónicas está al final, porque es el resumen. Y si ustedes ven cómo comienza, si están ahí en Crónicas, versículo 1 del capítulo 1, ¿con qué comienza? Adán. Es un resumen de toda la historia de la redención. Esto es diferente que los Reyes y que Samuel, aunque va a incluir gran material de ello, pero no está haciendo ese énfasis. Y luego el énfasis va a mostrar cómo comenzó todo con Adán y los va a llevar hasta la promesa, donde les recuerda cómo Ciro dijo, porque Dios lo movió a hacerlo, un decreto de que volvieran y regresaran a reconstruir Jerusalén y a levantar el templo, cosa que ellos esperaban, anhelaban. Y entonces en este relato de Primera y Segunda de Crónicas encontramos cómo Dios tiene el control de esa historia. Y si quieres recordar el tema de esta noche, es: Dios es el autor de tu historia. Dios es el autor de tu historia. En realidad es el autor de la historia, pero para personificarlo, porque tiene sentido en la vida de cada uno de nosotros. Así es, Dios es el autor de tu historia. Y esto es importante porque la gran esperanza profética que tenía el pueblo de Israel cuando regresaron del cautiverio era restaurar el reino y habitarlo, es decir, el Señor vendría. Pero no ocurrió eso, y como no ocurrió, las cosas se pusieron de mal en peor. Entonces empezaron a caer en ese desánimo. Así que el escritor hace una recopilación de las historias que comenzaron con Adán hasta llevar la genealogía por algunos de los reyes, especialmente por David y Salomón y algunos reyes del pasado, para promover la verdad vigente de que el Señor cumple sus promesas, el mensaje de esperanza para el futuro. Mira, ¿cuántos años pasaron desde que el Señor creó a Adán y toda la historia que tú conoces, hasta haberte advertido que si te apartabas serías cautivado, pero también se te prometió que serías liberado en el tiempo preciso? Y llegamos a ese punto y el Señor cumplió y te trajo aquí. ¿Qué te hace pensar que no va a cumplir lo que tú estás anhelando en el futuro? No te desanimes, pueblo de Israel. El Señor es el autor de la historia. El Señor es el autor de tu historia. Porque Dios trazó un pasado seguro, tú puedes confiarle tu futuro. Porque Dios trazó un pasado seguro, tú puedes confiarle tu futuro. Esta verdad en la historia de las Crónicas, hermanos, tiene que ver con cómo Dios ha hecho todo, si miras hacia atrás, de una manera perfecta en sus planes, infalible. Él no ha abandonado sus promesas, ha cumplido cada una de ellas. Es historia para nosotros, pero lo que va a ocurrir al futuro, que Él ha prometido, va a suceder. Tan garantía es el futuro como la historia que ya ha pasado. Y solamente tienes que pensar las veces que el Señor te ha liberado, las veces que el Señor te ha levantado, las veces que el Señor te ha prosperado. ¿Cómo es que estás aquí finalmente? Por la pura gracia de Dios. Y eso debe de ser lo mismo que te mueve para ver el futuro. Mientras estás en este momento inseguro, en este momento donde no parece tener mucho sentido todo. Y entonces empezamos a ver de los capítulos 1 al 9, en la primera sección, el valor de nuestra historia.
Ahí vemos el valor de nuestra historia. Mire qué hermoso en una sección de genealogías. 9 capítulos de genealogías. ¿Quién los ha leído? Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifá y Togorma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodamim. Los hijos de Cam y Cus: Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rama y Septeca. Los hijos de Rama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Y le seguimos por 9 capítulos si quieren. ¡Qué aburrido! Pero ¿sabe qué nos está diciendo esto, hermanos? ¿Sabe qué nos enseña? El autor está resumiendo la narrativa del Antiguo Testamento al mencionar los personajes claves de la historia. Para nosotros esto es aburrido porque no estamos relacionados con estos personajes y sus vidas y sus épocas y sus vivencias como lo estaban a quienes sí fue dirigido este relato. Dígame uno de los autores, de los personajes que acabo de leer que no sea Adán y Noé. Rápido, dígame uno. Nimrod. Los más conocidos como quieran, ¿verdad? Matusalén. Pero hay nombres que ni podemos pronunciar y 9 capítulos de genealogía. Miren, hermanos, qué hermoso. Dios no olvida a nadie de los que están en la historia que Él diseñó. Para Él sí son tan importantes estas vidas que a nosotros nos parecen aburridas. A veces nuestra vida es aburrida para otros, nuestra historia no le interesa a otro, nuestro nombre ni sabe que existe otro, menos lo que vivo, lo que paso, lo que lamento, lo que lucho, no le importa al mundo y a veces ni a mi propia generación, pero hay alguien que sí le importa, hay alguien que sí conoce, hay alguien que sí nos sigue, hay alguien que tiene un plan con nosotros a lo largo de la historia y nadie ni nada se le pasa según los propósitos que Él ha trazado. Y esto de las 9 capítulos que hablan de las genealogías que parecen tan insípidas para nosotros, nos está recordando, hermanos, que tenemos un Dios personal, que se acuerda no solo del nombre, sino de quiénes eran, qué vivieron, qué hicieron, qué no hicieron. Y no se va a olvidar de ninguno de ellos. Estas genealogías complejas para nosotros nos deben recordar que hay alguien atento a cada vida que Él ha permitido que tenga parte en la historia de la redención. Usted y yo tenemos parte en esa preciosa historia. Amén. Y hermanos, qué glorioso es eso, qué hermoso es eso. Cada persona, hermanos, cada obra, cada palabra que tiene que ver con lo que Dios prometió, tiene su propósito y un día se cumplirá lo que Él prometió, con quien Él prometió, a quien Él le prometió, lo va a cumplir. Esta lista de los hombres que nosotros ni podemos pronunciar son personas, hermanos, que un día van a estar allí en la presencia del Señor junto con todo el pueblo de Dios y alabaremos juntos al Señor. Y el Señor sabe quién es cada uno de ellos, junto con cada uno de nosotros por nombre. Hermanos, qué hermoso es entonces entender esta verdad detrás de las genealogías. Porque Dios trazó un pasado seguro. Tú puedes confiarle a Él tu futuro. Hermanos, no sé qué están pensando a futuro que les quita el sueño, que les hace sentirse desanimados. ¿Qué preocupaciones anticipadas son las que nos hacen caer en esas situaciones difíciles que a veces ya no queremos seguir adelante? Basta con ver un poquito el pasado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para tomar nuevamente aliento y recordar que el Señor trazó este pasado seguro, por lo tanto podemos confiarle a Él nuestro futuro. La primera parte de las genealogías tiene que ver con el valor del pasado, con el valor de nuestras vidas en el pasado. Para nosotros, hermanos, las cosas que ya pasaron, pues ya pasaron, pero en el plan del Señor tenían un propósito y se va a cumplir ese propósito. Ahora, en esta segunda sección, del capítulo 10 al 29, vamos a ver el valor de nuestro presente. El valor de nuestro presente. Aquí lo que vamos a ver es la línea de David, la línea genealógica de David. Vaya hasta el capítulo 10 hasta
el 29, estos capítulos, va a notar usted que ahora comienza a hablar acerca de David. Y miren qué interesante, porque este punto se llama el valor de nuestro presente. Primero vimos el valor de nuestra historia, de nuestro pasado. Ahora vea el valor de nuestro presente. En la línea de David, hermanos, aquí no solo es una repetición de lo que es Primera y Segunda de Reyes o Samuel, sino que es un enfoque en David como el Mesías prometido. Usted va a notar en las crónicas que David es presentado aquí como ese rey magnífico, ese rey ideal, ese rey glorioso. Aquí no va a encontrar en este relato de las crónicas el pecado con Betsabé. Aquí no va a encontrar las debilidades de inmadurez, por decirlo así, o que lo hacían ver como menos que un rey cuando Saúl lo andaba cazando. No va a encontrar esas historias. Aquí en esta parte vamos a encontrar a un David que tiene mucho que ver con lo que el Señor Jesucristo ha anunciado que será y que es. Nos quiere enseñar el autor a través de la vida de David que hay un David prometido que es el Señor Jesucristo. Y hay una comparación gloriosa. Miren, nada más para ver el capítulo 11. En el 10 comienza a hablar de la transición de las batallas que tenían cuando Saúl todavía era rey. Pero miren el 11. Los primeros versículos nada más como muestra. No vamos a abarcar los 10 capítulos, pero miren. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y este es el David glorioso que está presentando el autor para mostrarnos y recordarnos que hay un Mesías venidero que nos recuerda a este personaje. Y que ahora, hermanos, el valor de nuestras vidas, la esperanza de nuestro futuro, no está condicionada por nuestros errores. David tuvo errores, tuvo pecados, pero ahora no son mencionados a propósito. El autor no está tratando de esconderlos. El autor sabe que cualquiera podría ir a leer a Primera de Reyes o Samuel y encontrar ahí el pecado de David y sus errores, pero no está tratando de esconder eso. Está enfatizando una de las verdades más gloriosas para nosotros, y es esta: que el Señor no ha condicionado el éxito de su historia, de la historia de la redención, basada en nuestros fracasos. Es como si Dios estuviera pasando por alto los pecados y los errores de David, que en su tiempo ya fueron tratados, pero cuando se trata de representar el valor de lo que somos en esa línea genealógica, entonces es todo lo que apunta al Mesías. Y en Cristo, hermanos, es que nosotros tenemos valor, así como David. David ha sido todavía llamado un hombre conforme al corazón de Dios, con todos sus defectos que fueron tratados y fueron corregidos, pero el Señor no enfocó eso en David, sino ese rey que representaba sus características. Así que nuestro valor, hermanos, infinito no está en nuestras habilidades o perfecciones o victorias, sino en los resultados de Cristo, en la obra de Cristo, en el Mesías prometido al que anuncia David en este relato. Hermanos, es su promesa sobre nosotros, es su justicia sobre la nuestra, la que nos da un valor para tener aliento en el futuro. Así que, así como David puede ser mencionado y enfocado por sus virtudes que anuncia al Salvador, así nosotros, hermanos, nuestra vida delante de Dios tiene ese enfoque. Él no ve nuestros pecados, Él ve la justicia de Dios, la justicia de Cristo. A través de Él nos ve a nosotros. Y eso, hermanos, es algo que nos debe de animar para el futuro. Debe de hacernos pensar en el futuro. Mire, capítulos 22 al 29, todavía hablando de la genealogía de David. David contribuyó a la reconstrucción del templo. Usted va a encontrar ahí en estos 7 capítulos, cómo David contribuye para la reconstrucción del templo, cómo aportó, cómo él de su corazón, cómo él sacrificó, cómo él preparó todo aquello, y luego finalmente se le dio los planos del templo.
glorioso, a un rey magnífico. ¿Dónde quedó este pecador adúltero? Es que Dios no nos ve así, hermanos, dentro de la historia de la redención. Dios no nos ve nuestros pecados, va a tratar con ellos, pero una vez que somos comprados no nos etiqueta como pecadores. Nos etiqueta como hijos del rey, como parte de su promesa, como representantes de su reino, de su reinado. Y en este caso, en David, nosotros podemos decir que tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, que el Señor nos toma en cuenta en su historia y nos valora por la justicia de Cristo, nos acepta por la obra perfecta de Cristo. Eso sí es alentador, esto sí es esperanzador. El diablo viene a recordarnos nuestros pecados y nuestras derrotas y nuestras caídas para que nosotros nos desalentemos sobre el futuro, para que nosotros no querramos seguir adelante o dudemos si acaso Dios está todavía allí, o pensemos que Dios ya nos abandonó porque no somos dignos de Él, o estemos confundidos en el tiempo de que no vemos nosotros salida, y entonces el diablo viene a nuestro oído y nos hace enfocarnos en nuestros pecados. La historia de Crónicas es para recordarnos, y al pueblo de Israel también, que a pesar de los errores de sus reyes, de David mismo, del propio Salomón, el Señor cumple su promesa. Y recordarles que a pesar de ello y sobre ello, el Señor los llevó hasta ese punto donde están ahora desanimados. Él los liberó del cautiverio y usó un rey para que se inclinara su corazón hacia dar un decreto de darles libertad y decirles: vayan y construyan su templo. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Lo hizo por lo bueno que eran los hombres y que se ganaron el favor de Dios? No, lo hizo porque Él es fiel a su promesa. Lo hizo porque Él es el autor de la historia, de la redención, porque Él es el autor de tu historia, hermano. Y qué bendición saber que somos tinta y pluma y papel en las manos del Señor, y que aportamos porque Él así lo ha querido para esta gran historia, y somos parte de esta gran historia. Las promesas de Dios, hermanos, no están condicionadas por nuestras debilidades, sino por las fortalezas de Cristo. Amén. No tienen que ver nuestra bendición con qué tan buenos o qué tan santos somos. Sí, perdemos gozo, y no estoy fomentando la impureza y el pecado. Estoy diciendo que a pesar de las fallas, el Señor sigue haciendo la historia de la redención con nosotros y va a cumplirla, y un día vamos a estar con Él, hermano. Así que para el autor de las Crónicas, enfocarse en las cualidades de David era para reflejar a Cristo, era para apuntarnos a Cristo, recordarnos que Cristo es el que un día establecerá ese reino que ellos no veían establecido, que un día Él será ese templo que ellos no veían construido, que un día estaremos siendo parte de ese reinado que todavía no estaba instaurado. Y hermanos, yo no sé por qué está pasando ahora mismo, cuál sea la lucha que tenga ahora mismo, pero este presente en el que estamos a veces no es muy alentador, y menos el futuro. Y entonces situaciones a veces muy terrenales nos roban el gozo del Señor, porque no pensamos en lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y las Crónicas nos recuerdan de ese Dios glorioso, y lo hace tan personal como a cada uno de nosotros, de la forma que lo hizo con el pueblo de Israel. Solo piense en su propia historia, cómo ha sido Dios el autor de ella, cómo lo ha traído, cómo lo ha llevado, de cuántas veces lo ha levantado, de cuántas lo ha librado, y cómo lo ha traído a veces contra su propia voluntad y nuestra necedad, y en su gracia aquí está sentado escuchando de la palabra de Dios. Cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas por su pura gracia, porque es el autor de la historia, no porque nosotros lo merezcamos, porque Él nos puso dentro de esta historia. Cuando veas el pasado, el tuyo, hermano, y el de las personas que Dios ha usado, no te enfoques en los errores o en tus errores o en tus pecados. Enfócate en la obra de Cristo a través de esos, a pesar de esos pecados, por encima de esos pecados, y eso va a darte aliento. Es lo que está haciendo el libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas, para animarles, a mostrarles que lo que viene es seguro, que pueden confiar en este Dios, pueden confiar de su futuro. El Señor les recuerda cómo el Señor los ha llevado hasta ahí, y a propósito pasa por alto esas historias
a los suyos como pecadores. No porque Dios tolera el pecado, sino porque es lleno de gracia y porque trató con él de forma misericordiosa. Pero el enfoque ahora es, mira, a pesar de todo yo sigo llevando a cabo esa historia, porque Dios trazó un pasado seguro. Tú puedes confiarle a él tu futuro. El último punto, Segunda de Crónicas, prácticamente del 1 al 36, es la historia de los reyes. Esto es el valor de nuestro futuro. La historia de los reyes apunta al valor del futuro que debemos nosotros tener. ¿Por qué? Vamos, el autor ha dejado fuera en este segundo capítulo, en este segundo libro para nosotros, que es uno solo, pero en Segunda de Crónicas, del 1 al 36, ha dejado fuera a todas las historias de los reyes de Israel del norte. Ha dejado fuera a toda esta línea para enfocarse en la historia de los reyes del linaje de David. Y esto tiene una enseñanza bien interesante. El plan de Dios, hermanos, el enfoque del plan de Dios está en los que se conforman a su voluntad. Está en los que tienen que ver con el Mesías, en los que tienen conexión con el Cristo, con el Salvador. Allí está, y me recuerda eso, hermanos, al pasaje en 1 de Juan que dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La línea que uno puede disfrutar en esa historia, la gran historia de la redención, donde somos parte de ella, es en aquellos que tenemos parte con el Mesías. Y entonces la historia, las crónicas se traza por el lado de la genealogía de David y los reyes. Ya murió David, ahora se va a hablar de los reyes, de su descendencia. Y va a enfocar primeramente a aquellos reyes que ya menciona a varios. Entonces desde aquí hasta el 36 va a mencionar a varios que hicieron lo bueno delante de Dios, que agradaron al Señor, que obedecieron al Señor, que tuvieron grandes victorias. Pero también va a mencionar algunos cuantos que no fueron fieles al Señor y pagaron el precio, pagaron por su pecado, fueron tratados conforme a la justicia del Señor. Los que vienen de la línea del Mesías, los que somos del linaje del Mesías, hermanos, permaneceremos para siempre. Amén. Si nosotros nos apartamos aún siendo de la línea del Mesías, seremos tratados y restaurados, pero seguimos siendo parte de esa historia. Hay muchas historias de obediencia en estos 36 capítulos, de victoria. Esas son en las que tenemos que enfocarnos. Hermanos, hay muchas historias alrededor de nosotros en las que Dios está obrando, donde hay victoria, donde hay bendición, donde vemos al Señor obrando poderosamente. Allí debemos centrarnos. Pero hay batallas donde el enemigo quiere que caigamos y tropecemos y todo el tiempo nos está atacando. Y es donde viene el desaliento, viene el desánimo. Y es donde decimos, no hombre, si así estoy ahorita, ¿qué me espera mañana? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo le voy a hacer? Y es por lo que en el momento no puedo ver. A veces el futuro pinta desalentador, porque el presente no parece tener sentido, no parece tener salida. Pero recuerda, hermano, porque Dios trazó un pasado seguro, tú puedes confiarle a Él en tu futuro. Mira cómo concluye 36:23. Vamos hasta ahí, 36:23. Y lean conmigo todos, por favor, este último versículo como conclusión. Juntos, si están en 2 de Crónicas 36:23. Lean conmigo, por favor, a una voz. Dice la Escritura: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Termina este relato diciéndolo, mira lo que hace Dios. Cuando tú le habías fallado, cuando tú y yo no merecíamos nada, cuando pensabas que estabas abandonado, mira lo que hace Dios. Él hizo una promesa, la iba a cumplir y no te imaginas ni cómo la va a cumplir. Mira lo que hace el Señor. Dios mueve a un rey en su corazón para liberar a su pueblo. Y es que la Escritura dice que Él inclina el corazón de los reyes para hacer de acuerdo a su voluntad.
A veces tenemos ahí aflicciones por alguien por encima de nosotros. Puede ser el gobierno, puede ser el jefe de trabajo, una autoridad, alguien más poderoso, la propia delincuencia que parece tener el control de nuestra seguridad y la sociedad. Pero hermanos, el Señor es el que mueve los corazones a su voluntad. Estamos en las manos de Dios. Y no hay nada que temer. Eso debe regresarnos el gozo cuando perdemos la esperanza de no saber qué sucederá a futuro, porque el presente no parece estar tan seguro. Hermanos, recuerden lo que Dios ha hecho en las Escrituras, en la historia de la redención y en su vida, en su propia historia de redención. Y dígame si el Señor le ha abandonado hasta hoy. ¿Qué le hace pensar que lo abandonará en el presente o en el futuro? Lo que tenemos que hacer y aprender es a permanecer confiando en Él, aguantar. A veces se siente que las aguas llegan hasta el cuello y ya no podemos más y decimos ya hasta aquí llego, y nos queremos salir de esas aguas turbulentas. El Señor nos tiene ahí por una razón todavía, aunque no lo entendamos. Aguante, espere, en el último momento el Señor inclinará el corazón de aquellos que parecen estar en contra de nosotros, o de otras formas lo hará. Pero Él finalmente cumplirá su promesa. Lo hará, hermanos. Usted permanezca en esa línea de la genealogía del Mesías, que es Cristo, porque el Señor lo ha traído a esa línea. Somos ahora de su sangre, comprados por precio. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿De quién temeré? ¿Quién me debe robar el gozo? ¿Qué me va a desanimar? ¿Por qué no puedo estar ahora gozoso diciendo está bien, no veo todo lo que quisiera y lo que esperaba, lo que el Señor me dijo? Pero no quiere decir que no va a suceder, solamente que no son los tiempos de Dios o las formas de Dios, los pensamientos de Dios. Pero espere en Dios, confíe en el Señor. Yo miro hacia atrás, yo estoy pasando por algunas situaciones, hermano. Yo sé que ustedes también. Hay momentos donde uno dice ya no puedo más. Y uno quiere escapar, quiere tomar atajos, quiere hacerlo a su propia forma, y no parece haber respuesta del Señor. No parece haber respuesta. Pero ¿sabe dónde la hay? Cuando vamos a su palabra. Cuando está enfrentando esa situación, la agarra inesperado, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde sea. Y las aguas nos ahogan, el fuego nos abraza. Corra las Escrituras, corra la historia de la redención. Recuerde que el Señor es el autor de la historia, es el autor de su historia, y vea lo que Dios ha hecho en el pasado. Ha trazado un pasado seguro. Puedes confiar en Él. Padre, te ruego que bendigas tu palabra en nuestro corazón. Trae la explicación personal a cada situación que mis hermanos viven ahora. Tú conoces que les está desalentando. ¿Cuál es la lucha que les hace a veces dudar? Tú sabes cuál es la batalla más fuerte que estamos enfrentando. Ayúdanos, Señor, a esperar, a confiar, a mirarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor, porque podemos confiar del pasado, del presente, del futuro. Pero ayúdanos, Señor, a creerlo, a recordarlo, a saberlo constantemente. Sé con mis hermanos, alienta sus corazones como el mío, Señor. Y gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.